Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestra charla relacionada al proceso administrativo y vamos a ver algunos elementos que son importantes para entender todo este proceso que es la administración. Y primero recordar un poquito algunas cuestiones que vimos en las clases pasadas. En primer lugar, ¿qué cosa es una organización? Y recordar que una organización, utilizando las definiciones que utilizamos en esa clase, es una unidad social, está coordinada deliberadamente, es decir, las acciones que se toman es para cumplir con un fin, está compuesta de dos o más personas, funciona de manera continua, es decir, siempre, aunque no sean días hábiles, pero internamente sigue funcionando y cumple una o varias metas. De hecho, el fin de la organización siempre pues será cumplir esas metas. Ahora, otro aspecto importante que vimos fueron los criterios de clasificación de las empresas. Recuerden que las empresas se clasifican de acuerdo a su actividad o giro. Dentro de este punto tenemos las empresas industriales que transforman, las comerciales que venden productos, compran y venden productos, y las de servicio que realmente ofrecen productos no tangibles. También tenemos las empresas por el origen de capital que tienen. Hay privadas, públicas o mixtas si ambos capitales forman parte o forman la organización. También tenemos la magnitud de la empresa, considerando el nivel de empleados, el nivel o el volumen de ventas, la cantidad de flujo de caja que tienen continuamente y el total de trabajadores que existen. Entonces, considerando esos aspectos, estamos hablando de empresas que son micro, pequeñas, medianas o grandes. Y finalmente el régimen jurídico al que pertenecen, que en tal caso es cuando una empresa se constituye formalmente ya ante un notario público y dependiendo el compromiso que tiene en términos su capital con la organización, es que se pueden clasificar de diferente manera. En este caso particular, una vez teniendo identificada que nuestra organización es una empresa ubicada en términos de su actividad o giro, es una empresa de transformación, en cuanto a su origen de capital es una empresa privada y en cuanto a la magnitud vamos a trabajar proyectos micros. Entonces, considerando esos aspectos, ahora vámonos ya a la parte administrativa. ¿Qué significa administrar? Y como ustedes observan aquí en esta imagen, tenemos a una persona que tiene muchas manos y que esas manos cada una está haciendo una actividad que va enfocada a cuestiones de capacitación, de dinero, de tiempos y por supuesto también su vida personal de comunicación y que además tiene las tecnologías enfrente, lo que significa que hoy en día la administración requiere de esos elementos. Entonces, administrar en realidad es una forma de gobernar, de ejercer autoridad sobre las personas que forman parte dentro de esa organización. Y cuando es una forma de gobernar como tal, significa que tenemos que buscar que las personas que trabajan en esa organización pues cumplan con las actividades que tienen designadas. Además de que cumplan, que logren los objetivos que se establecieron. Entonces, es una serie de actividades que la administración va a tener que cuidar con el fin de que la organización cumpla los objetivos para los que fue creada. Ahora, para lograrlo, para lograr todo esto que les comento, se requiere de un proceso que justamente se conoce como proceso administrativo. Y este proceso administrativo va a incluir la planeación, la organización, la dirección y el control. 4 aspectos que se van a cuidar siempre para que el resultado de la administración alcance los objetivos previstos. A veces este proceso administrativo puede tener otros nombres, pero básicamente nos referimos a lo mismo. El fin de la administración es optimizar los recursos que tiene la organización. Y cuando nos referimos a recursos, los recursos pueden ser materiales, pueden ser tecnológicos,
pueden ser humanos, pueden ser financieros. Entonces los recursos pueden estar en diferentes rubros. Sin embargo, al administrarlos se debe de conocer perfectamente en dónde están y cómo se deben de usar para que el resultado sea óptimo y por supuesto al final se alcancen las metas que se ha previsto la organización. Obviamente para lograrlo se requieren establecer parámetros de actuación, es decir, normas que rijan la conducta de aquellas personas que trabajan dentro de la organización. Es como la parte legislativa, ¿no? Son aquellas normas a través de las cuales nosotros debemos de actuar y regirnos dentro de la organización. Hay normas que están establecidas y hay otras que no lo están. Cuando los problemas son reiterativos, como en el caso de un país, las leyes, cuando el problema es recurrente, entonces se tienen que establecer leyes que deben de ser autorizadas por el Congreso para que al final todos se acaten y acoten a esa reglamentación. Sucede lo mismo en las organizaciones, cuando las normas no son completamente formales y es un problema recurrente, pues se tienen que convertir en formales para que al final se vuelva una norma de actuación. Entonces, la administración al final lo que va a buscar siempre es cumplir con los objetivos de la organización a partir de un proceso administrativo y siempre buscando optimizar los recursos. Ahora bien, ¿cuáles son esas etapas del proceso administrativo? En realidad, al ser un proceso, aquí a lo mejor hacer una pauta para determinar que si es un proceso, debe de ser un conjunto de etapas sucesivas, las cuales deben de tener entradas que a través de diferentes actividades que se dan dentro de ese proceso van a dar como resultado un producto final o van a tener como resultado una actividad final, según el momento en el que se esté. Entonces, esas etapas o ese conjunto de etapas siempre van a estar interrelacionadas y además en forma ordenada, siempre deben de ser en el mismo momento para que el resultado que sigue sea aplicable y así sucesivamente. De esa manera, la organización va a poder alcanzar sus objetivos. Entonces, un proceso es un conjunto de etapas de acciones que va a dar como resultado un producto final. Y este proceso, cuando es administrativo, debe de cumplir con estos elementos: la planeación, la organización, el control y la dirección. Todos en su conjunto forman el proceso administrativo. Vamos a empezar con el primero, que es la planeación. Cuando hablamos de la planeación, cuando hay un proyecto en puerta, cuando una organización pretende pues ya arrancar en forma más formal, digamos, debe de considerar aspectos desde un principio. Y uno de los principales es considerar cuál es el objetivo de esa organización. ¿Qué queremos alcanzar en el mediano, en el corto y en el largo tiempo? Y eso debe de estar bien establecido en la planeación. Lo mismo el camino, es decir, la forma que vamos a utilizar para alcanzar ese objetivo. Las estrategias que debemos de seguir, las técnicas, es decir, qué debemos hacer para que ese objetivo sea alcanzable y se vuelva real, se vuelva efectivo. No nada más debemos de poner el objetivo, sino qué vamos a hacer para alcanzarlo. Y por supuesto, dentro de la planeación también debemos de coordinar las tareas que se deben de hacer para hacerlo y los tiempos en que se deben de entregar. Por supuesto que en todo esto están involucradas las personas. Entonces, los objetivos deben de ser perfectamente claros, las estrategias o los caminos, es decir, las formas que vamos a utilizar para alcanzar el objetivo y cómo lo vamos a lograr a través de la administración o de la coordinación de las personas, los tiempos y las tareas que cada persona deberá realizar. Es como si fuéramos a organizar una fiesta, una gran fiesta. Primero hacemos la planeación. Necesitamos saber quién va a participar, cuándo va a ser la fiesta, quién se va a encargar de cada cosa y finalmente los recursos que tenemos para alcanzar esa fiesta.
Entonces en una organización es algo parecido, o sea, la fiesta como tal no es el objetivo final, pero el objetivo final es determinar las ventas, a lo mejor pensar en un proyecto a mediano y a largo plazo, ya incluyendo a lo mejor otra nave diferente, un espacio diferente. Si la organización ya es grande, a lo mejor cambiar de sede del lugar donde trabaja, pero si es una organización pequeñita, a lo mejor en el mediano plazo podría ser, por ejemplo, la construcción del espacio dentro de casa, a lo mejor ahorita luego en una recámara, pero a lo mejor ya pienso en construirlo. Entonces la planeación debe de incluir objetivos claros y precisos y por supuesto alcanzables. Luego viene la organización y en este caso nos auxiliamos de esta imagen, que vean cómo tiene todos estos engranajes y que uno hace que el otro funcione, y si uno falla, pues falla todo. Pero además están tan precisamente acomodados que por muy mínima que sea la actividad, si se hace en tiempo y en forma, va a hacer que el otro engranaje continúe, y como es más grande va a hacer que haga el movimiento de otro y así sucesivamente. Este mecanismo es muy claro en los relojes pues antiguos. Los relojes antiguos funcionaban de esta manera y tenían un engranaje mayor con un menor para indicar los minutos, las horas, etcétera, los segundos, y era tan perfecto que siempre podíamos tener una hora a tiempo. Entonces en la organización, ahora ¿qué es lo que vamos a organizar? Pues vamos a organizar a las personas, las responsabilidades que van a tener cada una, los roles que van a jugar ahí, los cargos, y por supuesto estas tres situaciones nos van a llevar a las tareas que cada uno debe de realizar para alcanzar los objetivos y las metas. Todo eso que estamos haciendo es para alcanzar nuevamente el objetivo y la meta que hemos planeado con anticipación. Además debemos de determinar claramente los recursos con los que contamos, porque las metas al final o los objetivos deben de ser metas realistas u objetivos realistas, es decir, ¿qué podemos hacer en la realidad y qué vamos a hacer para ir creciendo o para tener un crecimiento sostenible en el tiempo? Pero nuestras metas tienen que ser realistas a partir de nuestra propia realidad, de nuestra propia visión. No me puedo fijar a lo mejor ventas mensuales por 100,000 pesos si mi capital de inversión es de 5,000 pesos. Eso no lo voy a poder lograr, pero a lo mejor si me pongo metas realistas de vender 10,000 pesos mensuales a partir de una inversión de 5,000 pesos, tal vez lo logre. Entonces las metas siempre tienen que ser realistas y tener claramente determinados los recursos que van a contribuir para cada una de las metas. Y bueno, obviamente también aquí las normas que nos van a regir, esas son importantes, que ya comentábamos, como formales y como informales. Luego tenemos la dirección, ya planeamos y ya organizamos. Ahora vamos a direccionar, es decir, vamos a verificar que todo lo que está planeado y organizado se lleve a cabo. Vamos a verificar que todo esté funcionando correctamente. Entonces, los planes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo se van a tener que estar verificando que se estén cumpliendo. Los recursos humanos que estén actuando correctamente, que estén cumpliendo armoniosamente con las tareas, con los roles, con las responsabilidades que cada uno tiene. Para lograrlo, se estimula la comunicación, la forma de que todos estén enterados de lo que sucede, de lo que pasa dentro de la organización, los planes que se tienen, las acciones, los cambios, los procesos, la capacitación, todo a través de una forma que fluya la comunicación desde la dirección hasta la parte más baja, que serían los operarios. Lo mismo la motivación, ¿qué se hace para que dentro de esa organización pues las personas trabajen y cumplan con esos objetivos que se tienen? Hay organizaciones que manejan premios, que manejan bonos, etcétera, pero pues al final es parte de su trabajo y deberán cumplirlo. Son los elementos de motivación que puede utilizar el director para que al final el personal se mantenga siempre trabajando y comprometido al 100, porque además hay un extra que van a recibir por hacerlo.
Y bueno, el trabajo al final siempre es en forma coordinada, que significa que todos deben de interactuar de una forma que sepan que son el engranaje que mueve al siguiente. Si no hay ese movimiento, si no les queda claro a los participantes, que a los miembros que forman parte de esta organización, que si ellos fallan, falla todo, y que por lo tanto hay un compromiso real para que eso no suceda, entonces el resultado no va a ser el que se espera. Entonces la dirección se va a encargar de que todo eso fluya, ¿no? Y finalmente tenemos el control. Ya planeamos, ya organizamos, estamos dirigiendo, pero ahora vamos a controlar, es decir, vamos a ver, en primer lugar, vamos a verificar en forma a posteriori, es decir, después de que ya se ha concluido esa tarea, si los resultados fueron los esperados. También vamos a ver que según los objetivos planeados, se haya cumplido el presupuesto de gastos o se haya incluso optimizado. También vamos a ver los estándares. Recuerden que los estándares tienen que ver con los procesos, o sea, un proceso es una forma de actuar siempre, y el proceso, la estandarización es justamente que ese proceso se repite continuamente una y otra vez siempre. Entonces, la estandarización de procesos es muy importante para que el producto que estamos diciendo que es de calidad siempre sea exactamente el mismo. ¿Por qué? Pues porque se han optimizado los procesos de las tareas o las acciones para que el resultado sea siempre el mismo. Ahora, como estamos controlando, debe de haber indicadores que justamente nos digan si estamos actuando bien o no estamos actuando bien. Es como cuando en un país, por ejemplo, se miden los indicadores de desarrollo. ¿Cómo saber que un país es más desarrollado que otro? Pues se miden los niveles de educación, los grados de educación que se tienen en primaria, en secundaria y hasta dónde llega una persona. Si una persona, bueno, en general, cuántas habitaciones hay en una casa, si tienen drenaje, si tienen luz, etcétera, si el padre de familia terminó la primaria, la secundaria, o si es una persona ya con un nivel de licenciatura, si tiene un negocio propio o trabaja para otros, etcétera. Esos son indicadores que nos hablan del desarrollo de un país. Lo mismo en una organización, hay indicadores financieros, hay indicadores de mercadotecnia, hay indicadores de desarrollo administrativo, y todos nos van a mostrar si estamos caminando por el camino que buscamos o realmente no los hay. Pero esta es la parte de control. También los controles pues pueden ser preventivos o correctivos, pero la realidad es que en una organización siempre es conveniente que los controles sean preventivos. Por eso se debe de controlar en forma constante y verificar, o sea, analizar, siempre pensando qué es lo que se puede mejorar antes de que el problema suceda. Cuando el problema ya sucedió, pues también se tiene que corregir. No podemos dejar, imaginemos que, no sé, una corrida de tallas, al final en el último proceso nos damos cuenta que una pieza es más chiquita que la otra. Pues en ese momento se tiene que corregir. A lo mejor se ajusta, se corta, se hace no sé, algo se tiene que hacer para no perder esa producción. Esa acción sería correctiva, pero lo ideal sería que fuera preventiva, es decir, que desde que se hace la muestra, se valore perfectamente, se hagan los cortes con mucho cuidado para que el resultado no tengamos que corregir algo, o sea, lo previmos tanto y por lo tanto no estamos en el problema. Entonces, los controles pueden ser preventivos o correctivos. Y las acciones, pues deben de ir dirigidas a corregir sobre la marcha o a mejorar sobre la marcha. No siempre tienen que ser corregir, pero siempre tienen que ser mejorar. De hecho, las nuevas filosofías de hoy son de una mejora continua y permanente, siempre. No hay un momento que ya acabaste y lo tienes todo en equilibrio, jamás. Siempre, siempre, siempre hay un área de innovación y otra de mejora continua. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos siempre al día viendo qué podemos hacer algo mejor, y por otro lado siempre optimizando los procesos que llevamos dentro
dentro de la organización. Y todo eso junto, el resultado pues es la evaluación, si estamos haciendo bien lo que planeamos y lo que organizamos, o nos están fallando por ahí algunas situaciones. Entonces, las fases del proceso administrativo, entonces son estas 4 que tenemos aquí. Es por un lado la planeación, por otro lado tenemos la organización, la dirección y el control. Ahora, de estas 4 fases, las 2 primeras son de la etapa mecánica, es decir, como algo que está ya hecho, o sea, ya sabemos en la planeación qué tenemos que hacer, en la organización ya tenemos a las personas, ya sabemos quiénes son sus roles, ya sabemos sus horarios de trabajo, ya sabemos a qué horas entran, a qué horas salen, ya tenemos todo. Pero la dirección es la que tiene que estar cambiando constantemente, no porque cambiemos a la persona que dirige, sino que la dirección tiene que estar atenta siempre a aquellas cosas que están sucediendo para irlas ajustando en forma permanente y constante. Y por lo tanto, también el control debe de ser algo que se está siempre moviendo para optimizar todos los procesos en general. Entonces digamos que la parte de dirección y de control son las fases dinámicas de este proceso administrativo, porque en estas el que está a cargo de la organización siempre debe de estar atento a todo lo que está pasando. Es como el creativo de la organización, así como acá en moda tenemos que el diseñador es el creativo. Cuando estamos administrando una organización, también el que es el director, el que le toca dirigir y controlar, tiene que ser muy creativo, tiene que ser una persona que sea abierta al cambio, que constantemente se esté preparando, que esté viendo cosas, que observe ejemplos y que al mismo tiempo los aterrice en la organización ahora de adentro hacia afuera. O sea, ¿qué está haciendo bien? ¿Qué no está haciendo? ¿Por qué el resultado no fue el que se esperaba? O qué bueno que se alcanzó el resultado que se esperaba e incluso se puede mejorar. Entonces, todo este proceso de mejora es el que hace la dirección y que está controlando constantemente. Bueno, en esta ocasión entonces, resumiendo un poquito esto, vimos el proceso administrativo como tal, y el proceso administrativo va a tener esas 4 fases: planear, organizar, controlar y dirigir. Espero que les haya quedado claro, chicas, esta clase, y cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente.